Mundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el economista Larry Yumibanda. Él es el presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Economista Yumibanda, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, buenas noches a la audiencia. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros en este espacio economista. Cuéntanos qué pasa con la economía en nuestro país, cómo podemos analizarla para prever lo que puede ocurrir pues en los próximos meses o años de aquí en adelante, dada la situación que vive el país. Bueno, antes de lo que ocurra, en conjunto con lo que pasó con los resultados del referéndum, la economía se proyectaba a un proceso de desaceleración. O sea, también la economía mundial se desacelera, Ecuador también entraba en esa línea, ¿no? Por ejemplo, la CEPAL pronosticaba un crecimiento económico del 2% al cierre de este año. El gobierno estipula que el crecimiento para este año es del 3%, pero habrá que ver qué es lo que pasa en la política que puede influir justamente en el desempeño económico para este año, más aún cuando se habla, por un lado, de destitución, por otro lado, de renuncia, por otro lado, de famosas muertes cruzadas. Eso podría generar, de alguna otra forma, inestabilidad e incertidumbre y podría alterar, de alguna otra forma, los indicadores que estaban pronosticados desde el año pasado para el 2023. Ahora, economista, ¿cuáles considera usted que han sido los peores errores que ha cometido este gobierno en materia económica? Porque podríamos, por ejemplo, analizar el tema de la reforma pues que pasó por el Ministerio de la Ley. Me refiero a esa reforma tributaria que se dio a fines del 2021 y que afecta de alguna manera a la clase media, que es el motor de la economía de los países. A ver, efectivamente, esa reforma tributaria ha lesionado la capacidad adquisitiva de la clase media y eso se vio reflejado en el proceso de aceleración del año pasado. Aunque todavía el Banco Central, por ejemplo, no da un resultado definitivo, pero ya con las proyecciones que nosotros hemos realizado de los 3 trimestres, en la cual ha publicado ya el Banco Central la cifra, la economía crecerá en el 2.9%, en este caso el 2022, muy por debajo a lo que rebotó la economía en el 4.2% en el 2021. Entonces no ha habido mayor sorpresa. Obviamente el gobierno sale ganando porque ha dependido de esa reforma tributaria para incrementar, en este caso, la recaudación tributaria. Aunque nosotros hemos dicho que no era necesario subir los impuestos por la misma dinámica, por el mismo efecto rebote que tenía la economía una vez que hemos pasado, por ejemplo, los estragos de la pandemia y los resultados, peores resultados económicos del 2020, cuando la economía cayó en el menos 7.8%. O sea, la economía iba a rebotar. Entonces, en ese momento del rebote era que se generen algunos incentivos y el gobierno, en vez de ir en esa línea, más bien subió los impuestos y automáticamente lo que hace es frenar la economía y eso puede ser que también, de alguna otra forma, incida para el desempeño económico del 2023. Al haberse justamente frenado la economía, lo que se hace necesario en estos momentos para el país es que hayan inversiones. Sin embargo, después de lo ocurrido ahora en las elecciones seccionales, en la respuesta que hubo para el referéndum del presidente de la República, donde pues ganó el no, es decir, no hay pues ese apoyo al Ejecutivo, al presidente de la República. ¿Cómo puede percibirse esto a nivel internacional? Porque las inversiones necesitamos que sean no solamente inversiones locales, sino sobre todo inversiones internacionales. Pero ¿cómo se mira al país desde el exterior, de forma internacional, después de lo que acaba de ocurrir? Mire, en cuestión de inversión extranjera directa, hasta el 2020 llegaron las últimas inversiones en materia minera. Ya en el 2021 se ha ido desacelerando, tanto así que, por ejemplo, tanto Ecuador como Bolivia fueron los que decrecieron en entradas de inversión extranjera directa
en el año 2021. Y en el 2022 vamos a esperar el resultado porque el gobierno todavía no ha sacado la cifra completa, solamente sacó hasta el tercer trimestre. Entonces, posiblemente esté por debajo del 1% del PIB, o sea, menos de $1.000 millones. Y eso no es positivo, ¿no? Más aún cuando el gobierno enfrenta un sinnúmero de eventos que se ha dado a partir del referéndum, de las elecciones seccionales del pasado 5 de febrero, que podrían generar en un ahuyento de la inversión, ¿no? Si cambia el gobierno, cambia la política económica, claro, vendría nuevo gobierno, vendría una política económica que ya se ha practicado, por ejemplo, en el pasado, y que no le ha ido bien a la inversión privada. Entonces, la economía corre ese riesgo. Por eso que es importante que los actores políticos conversen y que de alguna otra forma logren un entendimiento y puntos en consensos. ¿Para qué? Para tratar de buscar la estabilidad primero política, luego la estabilidad económica, luego la estabilidad social, que tanta falta le hace el Ecuador. Porque si eso no ocurre, lastimosamente puede generar complicaciones, no solamente en lo económico, sino también en el tema social, porque no se van a cumplir las metas de reducir la extrema pobreza, la pobreza y también la desigualdad, que en función del crecimiento económico inclusivo se puede mitigar. Entonces, está en riesgo prácticamente el tema de desempeño económico, pero obviamente el gobierno también ha cometido serios y graves errores, en el sentido que, por ejemplo, el poco crecimiento que se tiene no ha ido a los extractos populares, porque el gobierno ha apretado demasiado el tema de su política económica, reduciendo el gasto y obviamente ha lesionado lo social. Y lo que la gente quiere es obra en lo social, o sea, educación, salud y seguridad, y eso lastimosamente no ha habido, y más bien el gobierno se ha concentrado en aumentar las reservas internacionales, bajar el déficit fiscal al 2% del PIB, pero ya en la práctica, ya cuando se aterriza la política, la ciudadanía, por ejemplo, está descontenta y está prácticamente abandonada en el sentido que no cuenta con los recursos por parte del gobierno, ¿no? Es decir, una de las opciones que tendría en estos momentos el gobierno es justamente aumentar eso, la inversión pública. O sea, se proyectó para el 2023 aproximadamente $1.900 millones en lo que tiene que ver con gasto de inversión. Aspiramos que el gobierno no sea tan drástico en el sentido de seguir acumulando reservas internacionales con el boom petrolero, sino que trate de aumentar para este año unos $600 millones adicionales. O sea, sí lo puede hacer porque el gobierno tiene la capacidad de establecer un presupuesto codificado. Entonces, $600 millones adicionales, estaríamos hablando de aproximadamente $2.500 millones en lo que es el gasto de inversión, y eso podría generar un efecto dinamizador, más aún cuando la inversión privada ha ido desacelerándose lentamente, cuando empezó a incrementarse vertiginosamente en el año 2021. El 2022 más bien ha tenido una desaceleración, pero creemos que si la inversión pública se reactiva, la inversión privada también puede entrar en ese ritmo de reactivación. Otra opción sería también bajar impuestos según su criterio. Es un poco complicado el tema de bajar impuestos, por el asunto de que el gobierno vetó, por ejemplo, totalmente el proyecto derogatorio que la Asamblea Nacional lo aprobó. O sea, automáticamente, más la respuesta que dio la Corte Constitucional, no veo que este gobierno, por su propia intención, tenga intenciones de hacerlo, claro. Tira abajo esa reforma. Entonces, ya la subida de impuestos está, más bien el gobierno ha optado por reducir impuestos a bienes suntuarios, por ejemplo, barcos deportivos, yates, padrones, que eso no genera ningún tipo de beneficio para la clase popular y la clase media. ¿Bajar el IVA, por ejemplo, de forma general? Implica una reforma tributaria, claro, pero no sé si el gobierno está dispuesto a hacerlo. Entonces no veo por ese sentido que el gobierno ingrese a una nueva reforma tributaria, más aún cuando el ministro Arosemena es la continuidad del ministro, por ejemplo, Simón Cueva. Entonces, no veo por ese lado. Ahora, puede ser que se trate de bajar tasa de interés para los microempresarios, para el consumo, una vía. Otra vía, lo que hemos conversado, incrementar adicionalmente unos 600 millones para el gasto de inversión, o sea, para obra pública. Otra vía, para tratar de reactivar la economía, es que de alguna otra forma se ponga en el debate público el asunto de la transparencia en lo que tiene que ver con el sector de las hidroeléctricas, para tratar un poco de abaratar el costo de energía, que es un tema
pendiente de este gobierno que hasta la fecha, por ejemplo, nosotros no conocemos qué es lo que está pasando al interior. Entonces, por otro lado, también creemos que el gobierno tiene que seguir haciendo esfuerzos en buscar acuerdos comerciales para tratar de atraer inversión extranjera directa. Y lo último, creemos que es importantísimo el tema de que vuelva a presentar el proyecto de ley reformatorio al Código de la Producción para el establecimiento de zona franca oriental de exportación, que es un tema que eso quedó a medias. Debería retomarlo para tratar de apuntar en ese sentido ya en el mediano y largo plazo a traer inversiones de todo el mundo y especialmente la región. Entonces son cosas que todavía el gobierno no las ha implementado y esperemos que en los próximos meses los haga. Tiene que definitivamente tomar decisiones para cambiar un poco el rumbo de lo que está ocurriendo, al menos en materia económica en estos momentos en nuestro país. ¿Cómo ve usted, economista, el tema de la dolarización? Y se lo pregunto porque desdolarizar nuestro país es algo que yo considero que la mayoría de ecuatorianos esperamos que no pase. Definitivamente tenemos una moneda dura, tenemos una moneda que no se devalúa constantemente como vemos que ocurre pues en los vecinos países. Sin embargo, se ha hablado acerca de tener esta moneda única ya en Brasil, en Argentina también se ha tocado este tema y esto es algo que, según nosotros lo vemos, es algo que se podrían beneficiar algunos de estos países con esas monedas que se van devaluando, pero no Ecuador. ¿Qué riesgo corre Ecuador de que esto pueda ocurrir? A ver, siempre está el riesgo de desdolarizar porque la Constitución, especialmente en el artículo 303, nos habla de que la circulación de la moneda dependerá de la reforma de ley. Entonces, la ley, estamos hablando del Código Orgánico Monetario. Con un gobierno que quiera desdolarizar, con una asamblea mayoritaria de ese gobierno que quiera desdolarizar, pueden entrar prácticamente a reformar el Código Orgánico Monetario y poner otra moneda y no el dólar. Eso es un riesgo de desdolarización que está en la Constitución, artículo 303. El otro riesgo de desdolarización es que un gobierno que le sea incómodo el dólar, para tratar un poco de no aplicar esa reforma legal, se integre a una unidad monetaria, como lo que están planteando Brasil y Argentina, y de esa manera, cuando eso ya se consolide, automáticamente adoptaríamos la moneda de la región y chao dólar. Entonces, eso es otra forma de dolarizar y está el riesgo latente, ¿no? Por eso es que hemos dicho que, si bien es cierto, es importante la integración económica, pero debe ser en integración política, en el sector externo, pero en términos monetarios, a nosotros nos va muy bien con el dólar y deberíamos mantenernos así. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que no estaríamos a favor de una unidad monetaria porque nos pondría en riesgo de procesos devaluatorios que se podría dar en esta moneda común ante el contexto internacional por la volatilidad que tiene Sudamérica en lo político, en lo económico y también en lo financiero. Y lo estamos viendo justamente esas devaluaciones que se dan en otros con las monedas de otros de los países de la región, algo que aquí obviamente por tener la dolarización no ocurre. Esperemos que pues esto se tome siempre en cuenta por cualquiera de los gobiernos que venga posteriormente. Algo importante es, usted lo mencionaba hace un momento, el tema de que que puede haber esta percepción a nivel internacional de una inestabilidad política, en el sentido de que otra vez se está hablando de la destitución del presidente de la República, a pesar de que obviamente si nos regimos a la ley, eso no podría darse. Eso no podría darse por parte de la Asamblea porque solamente se lo da por una ocasión. Pero ¿hasta qué punto eso puede generar un problema en Ecuador en materia económica? Es decir, ¿hasta qué punto internacionalmente no vamos a ser interesantes, digamos, para que vengan a invertir? A ver, primero, el gobierno que tiene que ser totalmente transparente, y yo he escuchado al ministro de Gobierno
indicar de que cualquier persona que haya incumplido con la ley debe ser castigado, y así debería ser, ¿no? Yo creo que eso sería la primera señal de querer el gobierno rectificar. Por otro lado, yo creo que el frente económico debe dar luces de que quiere cambiar. Uh-huh. Entonces, en la medida que, por ejemplo, la política económica mejore, los actores sociales van a bajar un poco la guardia. Entonces, ¿qué es lo que reclaman los sectores sociales? Mayor educación, mayor salud y mayor seguridad, uh-huh, especialmente en obras de infraestructura. Entonces, es una cuestión ya de maniobra, esto ya es parte de la política del gobierno, que sepa entender los resultados del 5 de febrero, donde mayoritariamente la gente prácticamente ni siquiera votó por las preguntas, votó por aprobación y desaprobación a un gobierno. Entonces, es una lectura que tiene que tener claro y que debe de cambiar. Ahora, si no cambia, lastimosamente pueden generarse convulsiones políticas, convulsiones sociales, que podría en riesgo, por ejemplo, la estabilidad de la economía, uh-huh, y que podría perjudicar a todos. O sea, yo creo que deben los actores políticos buscar consensos, buscar acuerdos, y que el gobierno también se someta a ese diálogo y cumpla, y no ande por las ramas, sino directamente haga esas reformas que tanto necesita el país, si realmente quiere cambiar, ¿no? Pero ya vimos lo que ocurrió con el riesgo país ahora después de las elecciones. Efectivamente, por el tema de la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía, por parte del presidente de la República. Entonces, habrá que ver qué es lo que pasa en las próximas horas. Sé que el tema de las muertes cruzadas, sea que venga por el Ejecutivo, sea que venga por el Legislativo, implica a otros actores. Me refiero específicamente a la Corte Constitucional. Uh-huh. El tema de renuncia voluntaria es una cuestión de actitud por parte del gobierno. Claro. Que en otros lados, ante cuestiones de deshonestidad del régimen, ha habido casos en que, llámese estos primeros ministros o presidentes u otros representantes, depende del sistema político, han dimitido. Entonces, eso lo sabremos en las próximas semanas. Claro, yo lo que me refiero es, ya viéndolo desde el punto de vista internacional, o sea, cómo se proyecta Ecuador para el interés de inversiones en nuestro país. Por eso me refería yo al riesgo país y al riesgo de que internamente tengamos todo este lío político de amenazas de destitución nuevamente, y lo que puede afectar económicamente esto a nuestro país, que ya lo estamos viendo de por sí. El asunto radica es que si hay cambio de gobierno, cambia la política económica, y podrían tomar los recursos del Banco Central vía reforma de ley, inyectarlos a la economía, y por lo tanto la economía ecuatoriana podría entrar en un default. Por eso las calificadoras de riesgo ponen el riesgo país por encima de los 1.500 puntos. Uh-huh, exacto. O sea, de que pueda caer en un default, porque llega a cambiar la política económica, toma los recursos del Banco Central, específicamente las reservas internacionales, y automáticamente genera esta inestabilidad. Entonces, por eso digo, tiene que haber consensos y el gobierno tiene que rectificar, uh-huh, y cambiar. Si no, lastimosamente, puede generarse una convulsión política, puede generarse una convulsión social, y automáticamente todas las variables, crecimiento, así empleo, pobreza y extrema pobreza, pueden variar en función de esos acontecimientos. Y eso, lastimosamente, no sería para mejor, no sería para peor, y obviamente perjudicaría a la mayoría de ecuatorianos, ¿no? Me quedo entonces justamente con eso. Esperamos pues que se tomen las acciones, las rectificaciones de ser necesario por parte del Ejecutivo para evitar estas situaciones y que el país pues siga desarrollándose en el tema económico que tanta falta nos hace a los ecuatorianos. Le quiero pues agradecer al economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, por habernos acompañado. Gracias, buenas noches a la audiencia. Muy buenas noches.